igual cualquier cosa me avisan, ¿eh? Porque como tengo iPad, batalló un poquito. Bueno, para empezar vamos a tener los signos y síntomas atribuibles a problemas urológicos. Lo primero que vamos a tener son las manifestaciones generales. Aquí vamos a buscar primero síntomas de fiebre o pérdida de peso, como les aparece aquí. A ver, déjenme ver si puedo poner un... Ay, ya se me movió. No, bueno. Vamos a tener fiebre y pérdida de peso. La presencia de fiebre vamos a tener que va a estar relacionada con otros síntomas, que va a ser infección de las vías urinarias y esta va a ser útil para poder evaluar el sitio de la infección. La cistitis aguda, vamos a tener que esta va a ser una enfermedad afebril. También mencionaba que la pielonefritis aguda o la prostatitis, estos van a ocasionar temperaturas elevadas, que es como aquí les tengo en el cuadrito de la derecha inferior, que la pielonefritis aguda o la prostatitis van a ocasionar temperaturas elevadas mayor de 40 grados Celsius o 104 Fahrenheit. A menudo, van a estar acompañadas de escalofríos violentos, y mencionaba que los lactantes y niños que padecen pielonefritis aguda van a presentar temperaturas también elevadas sin algún otro síntoma o signo. Entonces, en este caso, en los lactantes, lo que vamos a requerir va a ser un estudio bacteriológico de orina. Ahí se me fue de orina. Por otra parte, vamos a tener que los ataques de fiebre, sin ninguna explicación, que ocurren durante años, se puede representar por alguna pielonefritis asintomática, y también puede ser por alguna ocasión de un carcinoma renal que cause una fiebre que alcanza hasta 39 Celsius o 102.2 Fahrenheit. Algo que tenemos que tener súper importante aquí en la fiebre es que la ausencia de fiebre no va a descartar, o sea, no vamos a descartar, o sea, si no tenemos fiebre, no vamos a descartar que no haya una infección renal, porque, por ejemplo, la pielonefritis crónica no va a causar alguna fiebre. En el otro que tenemos de manifestaciones generales, que es la pérdida de peso, vamos a tener que van a ser en etapas avanzadas de cáncer o insuficiencia renal, y esto es por alguna obstrucción o alguna infección concomitantes. También mencionaba que en niños que tienen retraso en el crecimiento, ya sea peso bajo, estatura menor al promedio de su edad, se tiene que sospechar obstrucción crónica, infección de las vías urinarias o cualquiera de esas dos. Entonces, aquí mencionaba en el libro que se iba a dividir en dolor local y en referido. En el dolor local y referido, perdón. En el último va a ser el más común, por eso se lo subrayé en amarillito. Este se va a originar de algún órgano enfermo o afectado y que esté cerca de él. Por ejemplo, mencionaba, más adelante les tengo una fotito, por eso, pues aquí está. Mencionaba que ok, mencionaba que, por ejemplo, en un dolor referido, vamos a tener que, por ejemplo, aquí en el cólico uretral, causado por un cálculo en el uréter superior, va a estar relacionado con un dolor agudo en el testículo ipsilateral. Esto se encuentra en que la inervación común de estas dos estructuras, de la T11 a 12, van a estar juntas, por eso venía esta imagen. ¿Sí la pueden ver? ¿Cómo es que, porque están juntas, o sea, la inervación? También más adelante va a ver, vienen otras fotos de las inervaciones, y cómo es por la inervación común es que va a ocasionar el dolor referido.
Otro que vamos a tener va a ser un cálculo en el uréter inferior que puede ser causado por un dolor referido a la pared escrotal. En este caso vamos a tener que el propio testículo no es hiperestético y el dolor quemante con vaciado que acompaña a la cistitis aguda se siente en la uretra distal en mujeres y en la uretra glandular en hombres de la S2 a la 3. Más adelante les enseño la fotito. En el dolor local vamos a tener que va a ser un órgano afectado o cerca de él. Por ejemplo, tenemos el dolor de un riñón enfermo de la T10 a la 12 y L1, y este se va a sentir en la fosa lumbar y en el flanco de la costilla 12, por debajo de la costilla 12ª, perdón. Por ejemplo, también mencionaban que el dolor de un testículo se va a sentir en la propia gónada. Ahorita ¿Por qué? Es que aquí están. En estas fotos. ¿Por qué? Porque va a haber una inervación en conjunto, o es lo que entendí. Por ejemplo, aquí en la figura 3.2 tenemos el diagrama que representa la inervación autónoma del tubo gastrointestinal y del aparato genitourinario. Entonces, lo voy a acercar, ¿eh? Entonces, aquí tenemos... Y eso me queda claro, o sea, las áreas somáticas de inervación, pero hay otra justificación, el por qué duele el testículo cuando hay un problema renal, incluso probablemente más adelante nos digan, pero incluso cuando hay un dolor testicular y no encontramos nada en la exploración, tenemos que pensar en un problema renal. Entiendo la inervación, pero hay otra justificación. Ok. Creo que sí una ayudadita embriológicamente. ¿No? No lo recuerdo. ¿No? Bueno, se las digo rápido. Cuando se da el desarrollo embrionario, el blastema mesofrénico, que es el que va a originar al riñón, cuando ya está en su posición, a un lado de él se desarrolla lo que es el testículo. Entonces el testículo, por medio de los pulsos de la testosterona, desciende desde esa posición hacia lo que es el escroto. Entonces en ese descenso arrastra inervación, linfáticos, incluso si se acuerdan y si revisaron la cuestión anatómica, las fascias de la pared posterolateral del abdomen también lleva algunas prolongaciones de eso. Es debido a este descenso, por eso es que el testículo llega a doler cuando hay un problema, un cólico renal, por esta situación embriológica. Se desarrollan en la misma área, solo que el testículo, por cuestión del pulso de los andrógenos, desciende. Por eso es que cuando hay una criptorquidia, que es una falta de descenso del testículo hacia la bolsa escrotal, uno de los principales problemas que hay que pensar es que hubo un error o una falta de pulso de la testosterona en el desarrollo embriológico. ¿Sí? ¿Sí quedó un poco claro? Ok, sí. Okay. Sí. Perdón, continúe, doctora. Gracias. No, muchas gracias. Bueno, otro que vamos a tener va a ser el dolor renal. Aquí mencionaba que el dolor renal típico se siente como sordo y constante en la fosa lumbar. Y mencionaba que iba a ser apenas lateral al músculo sacroespinal y debajo de la costilla 12ª. Este dolor mencionaba que se iba a extender por el área subcostal hasta el ombligo o el cuadrante abdominal inferior y podría tener enfermedades renales que causan distensión súbita en la cápsula renal, la pielonefritis aguda y la obstrucción uretral aguda. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que origina el dolor renal? No hablo de enfermedades, hablo de la cuestión probablemente fisiopatológica, a lo mejor una ayudadita ahí, qué área del riñón a lo mejor tiene que afectarse para que se origine el riñón, para que se origine el dolor.
como, o sea, mencionaba que iba a ser en la cápsula renal, el dolor renal. ¿O a qué se refiere, doctor? No le entiendo. Sí, sí, eso. O sea, la causa es que la distensión de la cápsula renal, ese es el origen del dolor. Esto ya sea por un proceso obstructivo, una litiasis que obstruya y que eso distienda los sistemas colectores y eso genera la distensión de la cápsula, o un proceso infeccioso inflamatorio que a su vez ocasione precisamente la inflamación y la distensión de esta cápsula. Ah, ok. Entonces es por la misma distensión súbita de la cápsula renal. Exacto. Esa es la causa del dolor, porque esa es una pregunta muy común de examen. ¿Cuál es el origen del dolor renal? La distensión de la cápsula renal. Ok. Vale. Sí. Y la pielonefritis aguda, esa sí está bien, ¿verdad? Sí, está bien. Ok. Y la obstrucción ureteral aguda con su presión súbita en la zona renal de la espalda. Y se supone que estos tres van a causar este dolor típico, o sea, en la zona, en el dolor, pues del dolor renal, perdón. También mencionaba que muchas nefropatías urológicas van a ser indoloras porque su avance es tan lento que no ocurre alguna distensión capsular súbita. Y mencionaba algunas enfermedades que no iban a causar esta distensión, iban a ser cáncer, pielonefritis crónica, cálculo coraliforme, tuberculosis, riñón poliquístico e hidronefrosis debido a obstrucción uretral crónica. Esta es la que no nos va a generar la distensión. Otro que tenemos va a ser el dolor ureteral. Este va a ser por la estimulación del dolor ureteral y va a deberse a obstrucción aguda, que va a ser por el paso de un cálculo o un coágulo sanguíneo. En este caso, va a haber dolor dorsal debido a la distensión de la cápsula renal. Aquí también vamos a tener una distensión como en el pasado. Pero va a haber una combinación con dolor cólico agudo y esto va a ser debido al espasmo muscular pélvico renal y ureteral. Y mencionaba que iba a irradiar de la fosa lumbar hacia el cuadrante abdominal anterior inferior y a lo largo del uréter. Entonces, en esas áreas íbamos a tener también dolor. En hombres se mencionaba que puede sentirse también en la vejiga, en el escroto o en el testículo. Y en las mujeres puede irradiarse hacia la vulva. Y la intensidad y la naturaleza cólica de este dolor se van a deber a la hiperistalsis y espasmo de este órgano de músculo liso. ¿Por qué? Porque va a tratar de deshacerse del cuerpo extraño que estamos teniendo. Sí. Les puse aquí que el médico puede juzgar la posición del cálculo ureteral con los antecedentes de dolor y el sitio de referencia. Por eso es muy importante realizar una historia clínica. Porque, por ejemplo, si la piedra está alojada en el uréter superior, el dolor va a irradiar al testículo, porque la inervación de este órgano es similar a la del riñón y la del uréter superior, que va del T11 a la 12. También mencionaba que con cálculos, en la parte media del uréter, en la parte derecha, el dolor se refiere al punto de McBurney. Y esto vamos a simular como si tuviéramos una apendicitis. También mencionaban, déjenme ver si lo puse, no. También mencionaban que del lado izquierdo podría simularse como una diverticulitis o alguna otra enfermedad de colon descendente o sigmoides, por lo mismo, porque va a estar inervado de la T12 a la L1. Entonces, me gustó esta imagen porque, o sea, te explica muy bien cómo está inervado y hacia dónde van las ramas. Acuérdense también de una imagen muy clásica de los libros de semiología, cuando estamos en los primeros semestres, cuando llevamos semiología, que hay una imagen de un abdomen, de un dorso, y que está dividido en los 9 espacios que conocemos: hipocondrio, epigastrio, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, hipogastrio, los flancos, las áreas de las ciliacas. Si recuerdan, ahí incluso así como en una imagen, yo lo digo como en gota de agua, se ven los órganos
en la parte posterior a esa división, para que tengamos una idea de qué órganos pueden estar ahí implicados con el origen del dolor. Y acuérdense que al dolor, pues hay que investigarle muchas causas, ¿no? O sea, el tipo de dolor, la intensidad, irradiaciones, exacerbaciones, remisiones. O sea, entonces son muchas las cosas que para que pueda discernir clínicamente hacia dónde puede estar dado el origen del dolor. Por ejemplo, en una mujer, en un dolor en una fosa ilíaca derecha, a lo mejor pues podemos pensar en que pues ya nos están diciendo, litiasis puede ser una, apendicitis puede ser una, pero también tenemos que pensar en un problema ovárico, en un problema de una salpingitis, una endometriosis, un embarazo ectópico roto. O sea, también esa imagen, digo, la imagen que nos muestras está muy buena también, pero también tengan en mente esa imagen, bueno, al menos a mí, yo recuerdo cuando llevé a semiología, esa imagen así me quedó muy bien grabada del Suros, me acuerdo que así dividía, y de otros libros de semiología que leí, o sea, y se veía muy bien así para que tú tengas en mente qué hay ahí. Es muy importante, muchachos, esto que les comenta a su compañera en cuanto a lo del dolor renal y dolor ureteral. Es muy importante, como en todo, como ustedes bien saben, una adecuada historia clínica. Ustedes saben que nos da 75, 80, 85% del diagnóstico. Una muy buena historia clínica, una buena semiología de los signos y síntomas que el paciente nos esté dando, ¿no? En este caso, en el caso de la parte urológica, sobre todo en esta situación del dolor renal y del dolor ureteral, es muy importante que tengan muy presente la característica de dolor y qué características pueden acompañar a este dolor renal y dolor ureteral. Su compañera se los describió perfectamente. El dolor renal, perdón, es más bien es un dolor punzante, opresivo, localizado en lo que es la fosa renal, lo que es por debajo de la 12ª costilla y lo que es el músculo sacroiliaco. Entonces, es un dolor muy característico. La irradiación también puede ser una característica que ustedes deben de ver. Vean cómo la irradiación es una irradiación hacia el hemiabdomen, incluso hacia genitales. Los síntomas acompañantes. Hay patologías que, como en todo, debemos de tener diagnósticos diferenciales. ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos encontrar? Por ejemplo, problemas lumbares, problemas intestinales, que son muy comunes, sobre todo confundir. ¿Por qué? Porque el músculo liso del riñón es igualito al músculo liso del intestino. Entonces, aunque tienen funciones distintas, pero sí se pueden enmascarar ahí las patologías. Entonces, sí es muy importante tener muy presente este cuadrito que les está mostrando su compañera en esta diapositiva, en la cual pues se muestra la localización, el tipo de patologías que pueden tener. Vean cómo el dolor ureteral tiende a ser más bien cólico. Esto por lo que menciona ahí su compañera, que dice hiperperistalsis y espasmo del ureter. O sea, el ureter tiene un movimiento normal de peristalsis. Cuando hay una obstrucción, lo que sucede es que al encontrarse ese movimiento peristáltico con esa obstrucción, lo que hace es generar una mayor presión en esa área y por lo tanto aumenta la peristalsis del mismo, y eso es lo que ocasiona el dolor. Sí, la descarga del dolor tan intensa, la descarga vagal que luego se tiene, la sudoración, las náuseas, los vómitos, que generalmente ven acompañado a esta patología. Entonces sí es muy importante que tengan muy presente cómo diferenciarlo, porque la verdad es que es muy común que manden a la consulta pacientes con un cuadro clínico de una lumbalgia, los envían por un problema renal. Sí, o sea, yo entiendo, es muy humano de que duele la espalda y lo primero que pensamos es el riñón, pero no todo lo que duele en la espalda realmente es el riñón. Entonces sí son detalles clínicos que debemos de tener muy presente. Vean lo que dice ahí, o sea, sordo y constante dolor renal, y acá más bien es un dolor dorsal con cólico agudo. ¿Sí? O sea, vean las dos características. Ahora, pueden estar las dos características presentes, sobre todo dependiendo de la localización de la obstrucción, que esta puede ser
una litiasis o incluso una obstrucción extrínseca, una obstrucción de algún tumor retroperitoneal o algún tumor pélvico que pueda llegar a obstruir también el ureter de manera extrínseca. Sí, doctora. Doctora. Se fue, se quedó. Aquí está, pero tiene el micrófono apagado. Sí, tiene el micrófono apagado. O ya se enojó que seguí yo con la clase. ¿O cómo? ¿Ya me escuchó? Se Ahí me estás. fue el internet. Ah, ok. Entonces dije, ya se enojó, dijo, ya me interrumpió. Atrás no te escuchamos, ya no sé. Sí, no te seguimos sin escuchar. Ya, ahora sí, ya se escuchó. Doctor, perdón. Parece que sí. Ya no sé qué pasó. Nos quedamos sin Frida, creo. Bueno, hasta ahorita, ¿alguna duda con respecto a lo que la doctora, lo que se corrige su señal, tienen? Creo que ya. Sí. A ver, sí. Sigue hablando, Fred, sigue hablando. Ya parece que sí te estamos escuchando. Después la vejiga distendida en exceso, la vejiga distendida en exceso en el paciente va a estar. ¿Sí me escucho bien? Yo te escucho algo Parecía que ya hay... pero Lo de último repente... ya se te estaba entendiendo mejor. Ok, a ver, síguele, Frida. Sí, ok. Debido a la retención aguda de orina, aquí me gusta mucho hacer así tipo de mapas conceptuales porque aterrizo muchísimo más las cosas y también para facilitarles a ustedes para estudiar. Bueno, entonces va a ser debido a la retención aguda de orina y va a causar un dolor excruciante en el área suprapúbica. Aparte de todo esto, vamos a tener que el dolor suprapúbico constante, que no está relacionado con el acto de orinar, por lo general no tiene un origen urológico. ¿Sí? También vamos a tener que el paciente con retención urinaria crónico, debido a obstrucción del cuello vesical o la vejiga neurogénica, va a poder experimentar poca o nula incomodidad suprapúbica, aunque la vejiga alcance el nivel del ombligo. También vamos a tener que la causa más común de dolor vesical va a ser la infección. Por lo general, el dolor se siente sobre la vejiga, sino que... A ver, otra vez les digo eso. La causa más común de dolor vesical va a ser por infección. Vamos a tener que, por lo general, el dolor no se siente sobre la vejiga, sino que es referido a la uretra distal y se va a relacionar con la micción. También mencionaba que la disfunción abdominal puede ser una queja importante en la cistitis grave. ¿Sí? Síguele. Parece que tu internet está estable. Ok. El siguiente que vamos a tener va a ser el dolor prostático. Este no va a ser muy común que se presente algún dolor directo en la próstata. Vamos a tener que en ocasiones, cuando la próstata se encuentre muy inflamada, el paciente va a sentir como una vaga incomodidad o alguna plenitud en el área perianal o rectal que va a estar entre S2 a S4. A veces vamos a mencionar que a veces se va a tener dorsalgia lumbosacra como dolor referido de la próstata, pero no va a ser como un síntoma común de la prostatitis. También mencionaba que la inflamación de la glándula, la inflamación de la glándula
puede ser disúrea, poliuria y tenesmo vesical. Esto se los voy a explicar más adelante. Después vamos a tener el dolor testicular. Mencionaba que iba a ser más que nada provocado por algún traumatismo, alguna infección o torsión del cordón espermático. Va a ser un dolor muy fuerte y se siente exactamente en el lugar. Aunque la incomodidad podría irradiarse un poco a lo largo del cordón espermático hacia la pared inferior del abdomen. Esto yo creo que los hombres todos han sentido eso, ¿no? Caray. También el hidrocele sin infección y el espermatozoide y el no van a tener dolor. Un varicocele puede causar dolor en el testículo que aumenta después de algún ejercicio intenso. Eso sí, no he conocido que me haya dicho que a partir de un ejercicio intenso haya tenido ese tipo de dolor. No sé si a ustedes les ha pasado. Pues porque no tiene varicocele. Y en Pero generalmente sí el un esfuerzo. hernia inguinal. Sí, cierto. Sí, ya me acordé. Un compañero, bueno, un conocido. Cualquier cosa, sí, sin decir nombres. Él no hacía ejercicio extremo ni nada, pero, por ejemplo, tan solo, ya lo tenía tan avanzado que tan solo de ir al baño y regresar, le causaba un dolor muy, muy intenso. Hay un tema más adelante, si revisaron su carta descriptiva, que se llama patología escrotal. Ahí vamos a ver todo eso, lo de varicocele y todo. Ahí yo tengo diseñado un cuadrito y que para que ustedes, ya que llegue ese momento, se los mostraré para que vean cómo es la situación del varicocele y más bien de la patología periescrotal, cómo diferenciarlo y ya desde un contexto ya de tratamiento y diagnóstico, pero obviamente pues eso ya cuando veamos el tema. Muy bien, sí. Otro síntoma, de una hernia inguinal indirecta va a ser el dolor testicular, pero va a ser pues referido. El dolor debido a un cálculo en el ureter superior puede irse a los testículos, así como les puse aquí en las flechitas. Otro tipo de dolor va a ser el dolor epididimario. Este dolor va a ser por una infección aguda del epididimo y es la única enfermedad dolorosa de este órgano y es muy común. Mencionaba que el dolor iba a empezar en el escroto y en algún grado de reacción inflamatoria iba a abarcar también el testículo adyacente. Y mencionaba que esto iba a ser, o sea, para empezar iba a ser incómodo, entonces ya cuando se pasaba al testículo adyacente iba a ser más incómodo. Mencionaba que en las etapas tempranas de la epididimitis el dolor puede sentirse primero en la ingle o en el cuadrante abdominal inferior. También mencionaba que si se encontraba del lado derecho, podrían pensar en alguna apendicitis. Bueno, se podría simular como si fuera una apendicitis, pero no lo es. También puede tratarse de un tipo de dolor referido, pero puede ser secundario a inflamación relacionado a algún conducto deferente. Ok. Síntomas gastrointestinales de enfermedades urológicas. No importa si la enfermedad renal o ureteral es dolorosa o no, siempre van a estar presentes síntomas gastrointestinales. Es por eso que a veces se suele confundir. Por ejemplo, un paciente con pielonefritis aguda no solo tiene dorsalgia localizada, síntomas de irritabilidad vesical, escalofríos y fiebre, sino también que va a tener dolor y distensión abdominal. Ya me desconecté. Se fue, ¿verdad? Sigue en la llamada, pero sí está trabada. Bueno, recapitulando un poco lo que menciona ahí en el tema del dolor prostático sobre todo y dolor vesical. El dolor vesical pues obviamente pues está
relacionado con la micción. Generalmente cuando es inflamatorio es un dolor que se mejora con la micción, y cuando es obstructivo generalmente pues no es un dolor constante. Entonces eso hay que tenerlo ahí presente. Generalmente el paciente con una obstrucción pues va a tener un globo vesical. Ustedes van a palpar ahí en el área suprapúbica, o lo que es el hipogastrio, van a tocar ahí una masa, y que obviamente pues van a relacionar con un dolor constante, pues va a ser una obstrucción. Obviamente el paciente va a referir que no está miccionando. El caso del dolor prostático es un dolor muy curioso, por quererlo decir de una manera gentil, pero la verdad es que es una lata. No es fácil diagnosticar una prostatitis, sobre todo porque es un dolor que no tiene un área específica. No es como, por ejemplo, el estómago, que decimos, me duele el epigastrio, pues seguramente traigo una gastritis. Me duele el hipocondrio derecho, probablemente, o lo más común es que quizás tenga una colecistitis, ¿no? Y así, ¿no? Igual hablábamos de la fosa ilíaca derecha, probablemente es una apendicitis. O sea, la próstata no tiene un área específica de dolor así como tal, pero la sospechamos pues cuando el dolor, generalmente el paciente nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues tengo dolor testicular, revisamos y no encontramos nada. ¿Sabes qué? Pero también me duele un poco hacia el perineo, la región perianal. Esto es por la inervación que tiene la próstata. Entonces, cuando un hombre manifiesta dolor perianal, anal, testicular, y revisamos y no encontramos datos de alguna otra patología dentro del testículo, algo bien característico cabe señalar es que debemos de preguntar síntomas urinarios obstructivos. Ahorita seguramente nos van a detallar, viene más adelante. Entonces, hay que preguntar características de cómo el paciente está miccionando, porque generalmente siempre hay algún síntoma de los que seguramente nos van a mencionar más adelante presente, y que eso nos hace sospechar el diagnóstico de una prostatitis. Ya tenemos a Frida de regreso, ¿o todavía no? Sí, ya me Ok, moví a la escalera, creo que aquí está mejor el internet. ok, excelente, doctora. Sígale, por favor. Ok, ¿sí les quedó bien lo del paciente con pielonefritis aguda? Mencionaste el dolor y distensión abdominal generalizada. Por último, ¿qué Ok. dijiste? Ok, entonces Estábamos sí. con lo de síntomas gastrointestinales, ¿no? Ajá, sí. Y les dije que no solo íbamos a tener dosalgia localizada, sino síntomas de irritabilidad vesical, escalofríos y fiebre, y también íbamos a tener dolor y distensión abdominal generalizada, que esto era lo que nos iba a dificultar para poder obtener tener un cuadro, porque íbamos a tener síntomas gastrointestinales. Ok. También tenemos que en un paciente con cálculo, que se va desplazando hacia abajo por el uréter, suele tener cólico renal y ureteral, y por lo general hematuria. Entonces, se puede experimentar náuseas y vómitos intensos, además de la distensión abdominal. Entonces, si ven cómo, o sea, los síntomas te van diciendo, caray, sí será ureteral, sí será en el uréter, o será algo gastrointestinal por las náuseas y vómitos intensos. Pero los síntomas urinarios van a sobrepasar de tal manera los gastrointestinales que estos últimos suelen ignorarse. ¿Por qué? Porque va a ser aún mayor el tipo de dolor. La distensión excesiva e inadvertida de la pelvis renal va a provocar náuseas y vómitos en el paciente, y esto además va a llevar a quejas de dolor tipo cólico en el abdomen. Entonces mencionaba que esto iba a ser como, o sea, te estaban dando un ejemplo de un reflejo reno-intestinal que puede llevar a la confusión de síntomas. También mencionaba que en las nefropatías silenciosas, que son muy comunes, pueden estar presentes ciertos grados de sintomatología gastrointestinal, lo que puede llevar al médico a buscar de manera equivocada el diagnóstico en la zona intraperitoneal, cuando pues no, ¿verdad? No vamos por ahí. Vamos a empezar con causas del mimetismo. Vamos a tener 3 causas. Van a ser reflejos renointestinales, relaciones entre órganos
e irritación peritoneal. El primero está en pues les puse la A, que van a ser los reflejos intestinales que son responsables de la mayor parte de la confusión, como les mencionaba ahorita. Surgen debido a las inervaciones autónomas y sensitivas comunes de los dos sistemas. En los cuadritos anteriores, donde el profe dijo que le gustaba otra imagen, ahí te enseñan cómo es que están conectadas todas las inervaciones autónomas y sensitivas y por qué es que uno se confunde con los síntomas. También vamos a tener que los estímulos aferentes de la cápsula renal o la musculatura de la pelvis van a producir una acción refleja, y va a causar piloroespasmos, que son síntomas de úlcera péptica, cuando pues no, ¿verdad? No vamos por ahí. Y también otros cambios en el tono del músculo liso del tubo intestinal y sus alrededores. Luego vamos a tener relaciones entre órganos. Aquí mencionaba que el riñón derecho está relacionado cerca con el ángulo hepático del colon, el duodeno, la cabeza del páncreas, el conducto coloideo, el hígado y la vesícula biliar. Es por eso que cuando tengamos alguna afectación en el riñón derecho, vamos a tener esos órganos adyacentes que van a interferir. En el riñón izquierdo cae justo debajo del ángulo esplénico del colon y está relacionado cerca con el estómago. Entonces vamos a tener el estómago, el páncreas y el vaso. Las inflamaciones o los tumores en el retroperitoneo pueden extenderse a los órganos intraperitoneales o desplazarse hacia ellos, lo que va a causar los síntomas. Después vamos a tener la irritación peritoneal. Vamos a tener que todas las superficies anteriores de los riñones van a estar cubiertas por el peritoneo. Por lo tanto, si tenemos la inflamación renal, causa irritación peritoneal y lo que puede llevar a rigidez muscular y dolor de descompresión. Los síntomas que pueden surgir de la enfermedad renal crónica pueden ser por completo gastrointestinales y simular los síndromes de úlcera gastroduodenal, colecistopatía o apendicitis, entre otras molestias gastrointestinales. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos que hacer una exploración completa del tubo gastrointestinal y ya, si aquí no tenemos ningún proceso de enfermedad sospechado, el médico entonces ya se debería ir en consideración al estudio de las vías urinarias. ¿Por qué? Porque vamos a tener más síntomas que nos van a llevar a algún cuadro clínico gastrointestinal que a uno urinario. Entonces, primero, en este caso, descartaremos lo gastrointestinal y después ya nos vamos a las vías urinarias. ¿Sí está bien, doctor? Sí, doctor, sí está bien. Ok. Después vamos a tener síntomas relacionados con la micción. Muchos trastornos causan síntomas de cistitis. Entre estos vamos a tener que va a ser la infección de la vejiga, inflamación vesical, inflamación vesical, ya sea reacciones químicas o a rayos X, cistitis intersticial, prostatitis, psiconeurosis, torsión o ruptura de algún quiste ovárico y cuerpos extraños de la vejiga. Vamos a tener, aquí juntaba en el libro, y era el de Smith, la edición más nueva, juntaba poliacuria, nicturia y tenesmo vesical. Yo se los dividí aquí en 3 para poderlo desglosar. Entonces, vamos a tener que la capacidad normal de la vejiga va a ser igual a 400 mililitros. La poliacuria puede ser causada por alguna orina residual que reduce la capacidad funcional de este órgano. Cuando la mucosa, la submucosa y aún la capa muscular se inflaman, ya sea porque tengamos alguna infección, algún cuerpo extraño o algún tumor, la capacidad de la vejiga va a disminuir su medida. Entonces, como la vejiga disminuye su medida, vamos a tener que se va a deber a 2 factores.
ya sea por el dolor que resulta del más leve estiramiento de la vejiga o la pérdida de la distensibilidad de esta debido a algún edema inflamatorio. Cuando la vejiga está normal, la micción puede demorarse si las circunstancias lo requieren, pero no sucede así con la cistitis aguda. Una vez que alcanzamos la capacidad reducida de la vejiga, cualquier distensión adicional puede ser muy dolorosa para el paciente y es posible que el paciente orine de manera involuntaria, y si no es que, mencionaba también, si no es que lo hacía así de forma inmediata. Entonces, durante las infecciones agudas, el deseo de orinar puede ser tan constante y cada micción puede provocar solo unos cuantos mililitros de orina. Entonces vamos a tener que la poliacuria es la necesidad de orinar muchas veces durante el día o la noche. Aquí los ponían los tres juntos porque también la poliacuria puede estar acompañada por una sensación de necesidad urgente de orinar, que va a ser el tenesmo vesical. Igual más adelante lo describen un poquito mejor el tenesmo vesical. Después vamos a tener la nicturia, que este es un síntoma de neuropatía relacionada con una reducción del parénquima renal en funciones con pérdidas del poder de concentración. Mencionaba que la nicturia puede ser ausencia de enfermedad. ¿Por qué? Porque vamos a tener las personas que beben mucho café o alcohol y entonces este es un diurético y lo que va a ocasionar es que vamos a ir constantemente al baño. A las personas que les gusta tomar mucho, por ejemplo, alcohol, ¿qué pasa? Siempre se la pasan en el baño, apenas si llegan a veces. Ahí en cuanto a la nicturia, no solo son las personas que ingieren bebidas como las que mencionas, como el café, el alcohol o algún otro tipo de irritante vesical, que por ejemplo también los tés tienen ese factor de tener esa irritación vesical, el abuso de picantes y condimentos, en específico la pimienta. Y también las sodas, los edulcorantes tienen esa característica de poder generar un cierto grado de irritación vesical y poder ocasionar ese tipo de malestar. Otra situación que hay que valorar no solo es eso, sino también acuérdense que hay enfermedades concomitantes como la diabetes, la hipertensión, insuficiencia renal, que pueden tener ciertos grados de descompensación. Un paciente no bien controlado de su diabetes, de su hipertensión o de su insuficiencia renal puede tener un cierto grado de edema durante el día. Y ya que se acuesta, ya que se pone en posición de decúbito, pues obviamente todo ese líquido que se acumuló en tejidos regresa al torrente sanguíneo y obviamente hay mucho más volumen cardíaco que eyectar y por lo tanto hay mucho volumen a nivel renal y por lo tanto hay una mayor producción de orina. Entonces hay que valorar también el estado de control de las enfermedades crónicas si es que el paciente las llega a tener, como lo es diabetes, hipertensión e insuficiencia renal, por mencionar algunas, ¿no? También hay que ver si el paciente no toma diuréticos. Esa es otra. ¿Sale? Entonces no es, sí o sí está bien lo del café, el alcohol, pero también tengan en mente estas enfermedades. Continúe, doctor. Sí. También vamos a tener que las personas de edad avanzada con tratamientos externos pueden desarrollar retención de líquidos secundaria a insuficiencias cardíacas leves o venas varicosas. También les puse ahí en la poliacuria que un pH muy bajo o muy alto en la orina puede irritar la vejiga y causar poliacuria. Después vamos a entrar en la disuria, que esta va a ser la micción dolorosa y suele estar relacionada con la inflamación aguda de la vejiga, la uretra, o la próstata. Vamos a tener que el dolor, en ocasiones lo van a describir el dolor al orinar como quemante y va
y se va a localizar en la uretra distal de los hombres, en este caso, ¿no? En las mujeres suele ubicarse en el dolor en la uretra nada más, pues sí. El dolor solo está presente en la micción y desaparece poco después de que se ha completado esta misma micción. También mencionaba que no siempre, pero en ocasiones se va a presentar dolor más intenso en la vejiga justo en cuanto se termina la micción. Esto nos va a sugerir que la inflamación de la vejiga es la causa probable en este caso. Vamos a tener que la disuria va a ser el primer síntoma que sugiere infección urinaria y suele relacionarse con poliacuria y tenesmo vesical. Aquí les puse el tenesmo vesical, este sí lo saqué de internet porque no venía así como tal. Entonces vamos a tener que el tenesmo vesical va a ser el deseo de orinar aún con vejiga vacía, o sea, aunque no tengamos nada en la vejiga, vamos a tener el deseo de orinar y esta ya puede ser que sea continuo o frecuente, urgente, doloroso, acompañado de dificultad o imposibilidad para realizar la micción. Otro que vamos a tener va a ser la enuresis. Este va a ser, o sea, así como lo dicen, mojar la cama por las noches. Regularmente lo más normal es que durante los 2 o 3 años, los 2, 3 primeros años de vida sea normal, ¿no? Y ya después de esto mencionaba que iba a ser un problema para los papás andar detrás de los niños. Mencionaba también que puede ser funcional o secundaria a maduración neuromuscular demorada del componente uretrovesical y que puede estar presente como síntoma de enfermedad orgánica, ya sea alguna infección, estenosis uretral distal en niñas, válvulas uretrales posteriores en niños o vejiga neurogénica. Y también si el trastorno solo se presenta durante el día o si hay otros síntomas urinarios, va a ser esencial en la investigación urinaria. Cuando nosotros hagamos la historia clínica es lo que tenemos que investigar. En la vida adulta, la enuresis puede ser reemplazada por la nicturia sin bases orgánicas que sobresalgan. Después siguen los síntomas de obstrucción vesical. Vamos a tener 9 síntomas de obstrucción vesical. El primero va a ser la disuria inicial. Esta vamos a tener que va a ser la dificultad para iniciar el flujo urinario en uno de los primeros síntomas de la obstrucción vesical. A medida que el grado de este aumenta, la disuria inicial se prolonga y a menudo el paciente hace esfuerzos para forzar el paso de la orina a través de la obstrucción. Esta misma obstrucción por parte de la próstata y la estenosis uretral van a ser causas comunes de este mismo síntoma, de la disuria inicial. Otra va a ser la pérdida de la fuerza y disminución del calibre del chorro. Vamos a tener que se va a observar pérdida progresiva de la fuerza y el calibre del flujo urinario a medida que esta aumenta la resistencia uretral, a pesar de que la generación de mayor, o sea, a pesar de que va a haber una mayor presión intravesical. Esto lo podemos evaluar nosotros en circunstancias, o sea, vamos a evaluar el flujo urinario en circunstancias normales con una vejiga llena. Debe de haber un flujo normal máximo de 20 mililitros sobre segundos. Otro que tenemos va a ser el goteo terminal. Este se vuelve cada vez más notorio a medida que la obstrucción avanza y es el síntoma más estresante. Después vamos a tener el tenesmo vesical. Este va a ser fuerte y súbito y va a ser, o sea, van a ser unas grandes ganas de deseo de orinar y va a ser causado por hiperactividad e irritabilidad, de la vejiga, ya sea por alguna obstrucción, inflamación o alguna enfermedad vesical neuropática. Casi siempre en los pacientes puede controlar la manera temporal de la necesidad de orinar, pero también puede haber que existan pequeñas cantidades de orina, que lo vamos a conocer como incontinencia por tenesmo vesical.
Después vamos a tener la retención urinaria aguda. Esta va a presentarse una incapacidad súbita para orinar y el paciente va a experimentar dolor suprapúbico cada vez más notable. Y mencionaba que iba a estar relacionado con tenesmo vesical grave y puede escurrirse pequeñas cantidades de orina, así como en el pasado también. Otra va a ser la retención urinaria crónica. Esta puede causar un poco de incomodidad al paciente y mencionaba que va a ser una gran disuria inicial y una marcada reducción de su fuerza y su calibre. Y mencionaba que es posible que se experimente goteo constante de orina, que lo mencionaba como incontinencia paradójica. También más adelante lo vamos a volver a ver, la incontinencia paradójica. Y puede parecerse al agua que se vierte sobre un dique. La verdad, no, ahí sí no le entendí esa descripción, pero bueno. El otro, vamos a tener interrupción del flujo urinario. Este va a ser abrupto y suele acompañarse por dolor intenso que irradia hacia abajo, hacia la uretra. Y este tipo de reacción va a sugerir que con fuerza las complicaciones van a venir de cálculos vesicales. La sensación de orina residual, vamos a tener que el paciente con frecuencia va a sentir que aún hay orina en la vejiga. Después de que ya haya terminado de orinar, todavía va a sentir que aún tiene. Y la cistitis, que van a ser episodios recurrentes de cistitis aguda que sugieren la presencia de alguna orina residual. Después mencionaba la incontinencia. La incontinencia se iba a dividir en 4 y vamos a tener la incontinencia verdadera, que esta iba a ser que el paciente iba a orinar sin aviso, y mencionaba que también puede ser constante o periódico, y las causas más obvias iban a ser prostatectomía radical, extrofia vesical, epipadias, fístula vesicovaginal y orificio uretral ectópico. Ay, espérenme que está aquí la niña. Oye, mami. Nena. Ya. ¿Dónde me quedé? Incontinencia verdadera. Ok. Y va a ser extrofia vesical, epispadías, fístula vesicovaginal y orificio uretral ectópico. Y pueden producirse una lesión a los esfínteres uretrales del músculo liso durante la prostatectomía o el parto. Otra incontinencia que vamos a tener va a ser por estrés. Cuando se presenta alguna ligera debilidad de los mecanismos esfintéricos, ya sea que puede perderse la orina debido a la tensión física, por ejemplo, toser, reír, levantarse de una silla. A mí me tocó también conocer a alguien que tosía y sí, estaba, por ejemplo, en el supermercado y tosía y tenía, le salían poquitas gotitas. Entonces, pues ya estaba pañal y ya. Tiene muchos conocidos enfermos, doctora. No me la voy a acercar mucho. La verdad, sí. Es que conozco mucha gente. Bueno, otro que tenemos es incontinencia por tenesmo vesical. Aquí el tenesmo vesical puede ser tan precipitado y fuerte que hay pérdida involuntaria de la orina. Mencionaba que aquí este tipo de incontinencia va a ocurrir por alguna cistitis aguda, sobre todo pues en las mujeres, porque mencionaba que teníamos esfínteres anatómicos deficientes. Supongo que es porque son más cortos, doctor, o porque mencionaba que eran deficientes. Yo creo que más bien las situaciones de la deficiencia pasa mucho sobre todo en mujeres con antecedentes obstétricos de partos, ¿no?
mucho de lo que da la continencia no es solo la fuerza de presión que ejerce el esfínter. No es un tema que veamos porque es un tema muy complejo, pero mencionarles que, o sea, no es solo la presión del esfínter, sino también hay otros músculos, otras fascias que entran en juego, y que cuando el bebé pasa por el canal de parto, todas estas fascias, todos estos músculos se distienden y se debilitan y van perdiendo pues esa tonicidad. El músculo pierde tonicidad, la fascia pierde tonicidad, y por lo tanto hay un debilitamiento de todo este piso pélvico, y toda esta debilidad obviamente ya no le da soporte al esfínter, porque el esfínter se contrae, pero a la vez que se contrae también estas fascias, estos músculos se contraen y le dan soporte. Pero ya cuando hay debilidad, ya hay una poca tonicidad del músculo y de la fascia, obviamente estos se encuentran débiles y ya no le dan soporte al esfínter, entonces el esfínter no soporta la presión y viene la incontinencia. Pero yo creo que es más bien por eso es que lo hace en referencia en ese sentido, ¿no? Porque pues obviamente la mujer, por los antecedentes obstétricos, llega a tener ese tipo de pérdida de tonificación en el músculo y en las fascias que le dan soporte al esfínter. Gracias. Bueno, y por último, en las incontinencias vamos a tener la incontinencia por rebosamiento. Esta va a ser la incontinencia paradójica, como les mencionaba, que lo íbamos a volver a ver, que va a ser la pérdida de orina debido a la retención urinaria crónica o secundaria a una vejiga flácida. Mencionaba también que la presión intravesical va a igualar con el tiempo la resistencia uretral. Entonces, esto nos va a ocasionar que la orina gotee de manera constante. También en los pacientes con obstrucción infravesical, ya sea prostática o por una estenosis de uretra, son pacientes que probablemente es muy común que sean diabéticos, que ya no tienen una sensibilidad adecuada, que incluso ya por su descontrol de la diabetes tienen algo que se conoce como cistopatía diabética, ya no tienen, su deseo miccional ya no es adecuado, entonces el paciente ya no siente, pues valga la expresión, y obviamente permite que se sobredistienda la vejiga, y como menciona su compañera, la presión vesical supera la presión del esfínter y por lo tanto empieza a haber fuga urinaria. Son el clásico paciente que ustedes ven, o van a ver, perdón, que está así, que lo ven, que lo están explorando, ven y siempre está goteando así, ahí la gotita, y tocan el abdomen, lo que les decía hace un momento de la obstrucción, tocan por debajo del ombligo y sienten la masa ahí que es la vejiga, ¿no? Una vez me tocó, ya que estamos en historias, doctora, me tocó ver un paciente que interconsultan, que diagnóstico masa pélvica, tumor pélvico, un señor de unos 80 años. Y obviamente pues no lo revisaron bien, y de pura casualidad alguien me dijo, no, pues háblale al urólogo para que, porque ya estaba en quirófano, lo iban a operar. Háblale al urólogo porque no le podemos poner la sonda. Y ahí va el urólogo, bien sintiéndose el héroe de la película. Y llego, lo reviso y digo, canijo, esa bolita, a ver. Y veo la gotita y digo, pásame la sonda. Le pongo la sonda y ya está curado, ya le quité el tumor pélvico. Así de héroe me vi. Ya no lo operen, ya le quité su tumor pélvico. A lo que voy es que pues no lo revisaron bien y no se dieron cuenta que su masa pélvica, según ellos, era la vejiga, y el señor estaba con incontinencia de rebosamiento, estaba ahí con la gotita. Yo cuando llegué vi el goteo, dije, canijo. No, ya lo revisé y digo, no, se me hace que esta es la vejiga. Ya le puse la sonda y ¡pum! Milagrosamente el tumor pélvico se curó. Entonces te digo, o sea, hay que revisar muy bien a los pacientes, ¿no? O sea, también tener un poco de juicio clínico, aunque pareciera muy lógico lo que está pasando,
A veces sí se nos van las 4 patas ahí, bueno, las 2 patas ahí, en revisar a los pacientes. Por eso digo, es muy importante tener muy en cuenta la semiología. Y en caso, por ejemplo, ahorita de la incontinencia, es muy importante que ustedes la tengan bien presente porque pues, toda incontinencia, tengo la vejiga caída, clásica frase de la gente en el consultorio. Doctor, vengo porque tengo la vejiga caída. Sí, a ver, y ya lo interroga uno y dice, oiga, pero pues es que usted no tiene vejiga caída. No, sí, me dijo mi comadre que tengo vejiga caída. Oiga, ¿y su comadre tiene título de uróloga? No, pues no. Pues entonces lo veo muy complicado que le esté diagnosticando. Y lo que pasa es que confunden mucho eso, la incontinencia confunden la incontinencia por estrés o esfuerzo con la incontinencia de urgencia, digo esto porque son las más comunes. La incontinencia de estrés o esfuerzo es la incontinencia que mencionaba su compañera. Tosen, se ríen, se levantan, hacen ejercicio, están haciendo zumba, crossfit, lo que ustedes quieran, y la paciente dice, pues yo tengo que tener mi toallita porque me río, toso, hago ejercicio o barro, te pego un esfuerzo, levanto una cubeta y me orino. Y tú, canijo, esa es una incontinencia de esfuerzo. Y la paciente con incontinencia de urgencia es la paciente que dice, ¿sabe qué, doctor? A mí me dan las ganas y yo tengo que salir volando a orinar. ¿Por qué? Porque es un deseo que yo no puedo controlar. O sea, a mí me dan ganas y yo tengo que ir ya porque me orino. O sea, y me orino y a veces hago y voy y no hago nada. Y me queda la sensación de querer seguir orinando, que es lo del tenesmo vesical que les mencionaba su compañera. Entonces, es algo muy diferente una incontinencia de esfuerzo, porque la incontinencia de esfuerzo generalmente es quirúrgica. Y la incontinencia de urgencia, el tratamiento es netamente médico. Me ha tocado, ya que seguimos en las historias de terror, me ha tocado que operan a pacientes con incontinencia de urgencia y se le conoce como hipercorregir, las obstruyen, le ponen una malla que no necesitaba, genera fibrosis y pues las tapan más y la paciente orina menos y terminan reinterveniéndolas, quitándole la malla porque pues, no era. Entonces es muy importante diferenciar eso porque las pacientes llegan y dicen, es que tengo la vejiga caída. Y ya, oiga, y esto, no, es que me da mucha urgencia. Y yo salgo a algún lado y nomás estoy viendo dónde está el baño porque ya sé que nomás me dan las ganas y tengo que ir corriendo porque me llego casi orinando, doctor. Ok, eso es una urgencia. O sea, ella tiene urgencia miccional. Ya si se le escapa lo que me diga, no, sé que me da las ganas y si se me escapa la orina, no llego, eso ya es incontinencia de urgencia. El término incontinencia es fuga de orina. Si le da la urgencia y no se escapa la orina, solo es una urgencia miccional. ¿Sí me explico? Sí. Doctor, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la urgencia e incontinencia por tenesmo vesical? Porque las dos ya ve que es fuerte y es la pérdida involuntaria de la orina. Por eso, la diferencia entre urgencia es que me da la urgencia, pero sí alcanzo a llegar. Okay. ¿Sabe qué, doctor? O sea, a mí me dan ganas de ir, pero alcanzo a llegar y orino y no me mojo. Como les decía hace un momento, el término, ya decir incontinencia es que hay fuga de orina. Es que se moja la paciente, o sea, el paciente, se moja. En el caso de la incontinencia de urgencia, quiere decir, ¿sabe qué? Me dan ganas y yo ya me oriné, ya no alcancé a llegar, ya, me oriné. Es la clásica paciente que dice, ¿sabe qué, doctor? Yo mejor no salgo, yo me quedo en mi casa, no me gusta recibir visitas porque siempre estoy oliendo a pipí. O sea, se van a encontrar con ese tipo de historias de las pacientes.
y que dicen, yo mejor prefiero no salir, me quedo en mi casa, no me gusta salir de viaje porque me orino, me da pena y que vaya a estar oliendo a pipí, estarme cambiando a cada rato. ¿Sí me explico? Y la paciente con incontinencia de esfuerzo dice, pues mientras no haga el esfuerzo, a mí no se me escapa. Mientras no me ría, no tosa muy fuerte, o eso, aparte pues no se está riendo a cada rato, ¿no? No está tosiendo siempre, ¿no? Pero la paciente con urgencia es algo que le viene de la nada. Entonces es la pacientita que les va a llegar a decir, ¿sabe qué, doctor? Yo prefiero no salir, no recibir visitas, no ir a fiestas, no ir a nada, no salir de viaje, porque pues yo me la paso orinándome. Yo huelo a pipí, siempre estoy oliendo a pipí. ¿Sí me explicó? Sí. Bueno, entonces de ahí vamos a tener la incontinencia por rebosamiento. Esta va a ser... Ah, no, ya les dije, perdón. Ya lo mencionaste, doctora. La incontinencia Sí, por ya. rebosamiento es lo que les explicaba. Y luego está la incontinencia mixta. Creo que esa no la pusiste, ¿verdad? No, esa no la encontré. Ok, la incontinencia mixta es una de las más difíciles de tratar, la verdad. Es una de las que cuando llegan al consultorio, hasta yo me quiero dar de topes porque la verdad es una incontinencia muy difícil de tratar. Una incontinencia mixta es cuando están síntomas de incontinencia por estrés o por esfuerzo, del que toso y se me escapa, me río, se me escapa, hago un esfuerzo, se me escapa, y aparte tienen síntomas de urgencia. Es que también me dan ganas de ir de manera repentina y se me escapa la orina. Cuando están combinados esas dos, híjole, no. La verdad es que es muy difícil porque las operas y tienes el riesgo. Se le fue el audio. Se le fue el audio, Doc. Se quedó en las operas. Así que salió de la conversación. Oigan, si no entienden algo, pregúntenme con confianza. Sí se había salido el Doc. Ahora yo fui el que me falló el internet. Ahí está. Es que Se quedó en la... vengo en el traslado, disculpen. Aquí vengo en el carro. Bueno, entonces, como les decía, la incontinencia mixta es una de las más difíciles porque tanto tienen componente de esfuerzo como tienen componente de urgencia. Entonces, el operarlas, hipercorriges, y el no hacerles nada, pues también te quedas pues se queda la paciente con la sensación de que no le estás haciendo nada. Ahí hay una escala de sintomatología que digo, desafortunadamente no es un tema que vemos aquí en urología. Hay una escala de valoración en donde tú te das cuenta qué sintomatología predomina, la sintomatología de urgencia o la sintomatología de esfuerzo, y ya de acuerdo a eso tomas una decisión de que si lo operas o si solo le das manejo médico. ¿Qué sigue, muchachos? Vamos, porque Sí. Sigue recuerden que oliguria debe ser y anuria. Ok, síguele. Vamos a tener que la oliguria y la anuria pueden deberse a insuficiencia renal aguda, ya sea debido a algún choque o deshidratación, algún desequilibrio hidroeléctrico o alguna obstrucción uretal bilateral. Después vamos a tener la neumaturia, que este va a ser el paso de gas en la orina, que va a sugerir con fuerza alguna fístula entre las vías urinarias y los intestinos. Mencionaba que también pueden ser algunas anomalías congénitas o que también pueden ser causados por ciertas bacterias
que mediante el proceso de la fermentación de estas bacterias llegan a liberar los gases. Después vamos a tener la orina turbia, que a menudo los pacientes se van a quejar de este tipo de orina porque se va a ver así como tipo lechosa. No, perdón, esa es en la quiluria. En la orina turbia nada más se va a quejar el paciente porque va a tener un aspecto turbio, perdón, y esto es porque va a ser alcalina y va a ser causado por precipitaciones de fosfato. La infección también puede causar que la orina sea turbia y fétida, y aquí pues lo que nos va a ayudar es un examen de orina. Después vamos a tener la quiluria, aquí sí va a ser la orina lechosa. El paciente observa el paso del líquido linfático o quilo como una orina de color blanco o lechoso, y esto va a ser por una fístula entre el sistema linfático y el aparato urinario. Después vamos a tener la hematuria, que va a ser sangre en la orina y es una señal de peligro que no puede ignorarse, ya sea porque puede ser por algún carcinoma renal o vesical, cálculos o infecciones. Estos son uno de los cuantos trastornos que podemos tener con la hematuria. Ahora, también podemos tener hematuria silenciosa o no dolorosa, y esta va a estar relacionada con síntomas de irritabilidad vesical y si la sangre se ve en todo el flujo urinario o solo es una parte de él. Todo esto es lo que le vamos a preguntar en la historia clínica al paciente. También vamos a tener hematuria parcial, que puede ser inicial o terminal, o la hematuria total, que esta va a estar presente en toda la micción. Otras manifestaciones que vamos a tener, me las voy a pasar rápido. Espérame. En la hematuria. Lo vamos a ver cuando veamos laboratorio, pero es importante en la semiología tener en cuenta lo que es los momentos de la hematuria. O sea, en qué momento está sucediendo la hematuria. ¿Leíste algo acerca de eso? O sea, de si la hematuria es parcial, que va a ser inicial, terminal o total. Por ejemplo, la inicial que sugiere alguna infección. Ajá, pero ¿qué sugiere aquí lo importante de la semiología es que, por ejemplo, ¿qué te sugiere el origen de la hematuria inicial? ¿Dónde te sugiere que puede estar el sangrado? Una lesión uretral anterior. Ok. ¿Y la terminal? Esta va a ser una en la uretra posterior. El o cuello próstata. de la vejiga. Ajá, o el trígono. Exacto, ajá. ¿Y la total? Esta va a ser alguna fuente arriba de la vejiga o en el nivel de esta misma, de la vejiga. Bueno, es indistinto. En el caso de la... Perdón, es que vengo llegando ya al hospital. Pues se escucha mucho ruido de carros. En el caso de la... Bueno, buenas tardes. En el caso de la hematuria total, no hay un origen exacto en cuanto a la hematuria. Puede ser de cualquier parte. Ahora, hay algo bien importante, determinar si hay presencia o no de coágulos. ¿No viste eso? No, lo de los coágulos, eso sí no. Ok. En los coágulos puede haber dos tipos de coágulos. Coágulos que se conocen como amorfos, que son así como gorditos, y coágulos de forma vermiforme. Vermiforme quiere decir como forma de gusanos, alargaditos. Cuando son de forma amorfa, generalmente el sangrado es de la vejiga a la uretra, o sea, hacia abajo. Cuando el coágulo es de aspecto vermiforme, así como un gusano alargado, pues generalmente toma la forma del ureter. Por lo tanto, es una sospecha alta de que el sangrado puede estar originado en el tracto urinario superior. Entonces, esa es la importancia de la hematuria, saber, ok, señor, ¿usted sabe qué es sangre? Ok, sangró al inicio, al final de la micción, o toda la orina venía roja. No, pues que al inicio. Ok, ya yo empiezo a trabajar mi ratoncito en el cerebro y dice, ok, ya puedo sospechar que a lo mejor el sangrado es
uretra anterior. No, ¿sabe qué? Oriné bien, y al final me salieron unas gotitas, o al final arrojé sangre. Ah, ok. Uretra posterior, próstata, cuello de la vejiga. O sabe que no, toda la orina viene roja. Oiga, arrojó para que les entiendan, oiga, arrojó cuajarones. No, pues que sí. ¿Y cómo son? ¿Gorditos o flaquitos? No, pues que gorditos, así. Ah, ok, ya. Ustedes intuyen que pues, son coágulos amorfos. No, así, alargaditos, así. Ah, ok. No, pues un coágulo vermiforme, ¿no? Y ya clínicamente ustedes pueden un poco discernir hacia dónde puede estar orientado el diagnóstico. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Ok. ¿Alguna duda con eso? Bueno, creo que no. Continúe, doctora. Ok. Otras manifestaciones que vamos a tener, que se deben de tener como objetivo, van a ser ya sea las secreciones secreción uretral, que está en hombres. La secreción uretral es una de las quejas urológicas más comunes y el organismo causante ya va a ser la Neisseria gonorrea o Clamidia trachomatis, y la secreción suele verse acompañada de ardor local al orinar o prurito en la uretra. Otra van a ser las lesiones de la piel de los órganos genitales externos. Aquí vamos a tener las ulceraciones del glande o el tallo del pene y puede deberse a chancro sinfilítico, chancroide, herpes simples o carcinoma epidermoides. También mencionaba que las verrugas venéreas del pene son comunes. Otra van a ser masas visibles o palpables. El paciente puede notar alguna masa visible o palpable en la parte superior de su abdomen, que puede presentarse algún tumor, que puede ser algún tumor renal, hidronefrosis o riñón poliquístico. Los ganglios linfáticos agrandados en el cuello pueden contener tumores metatásticos de la próstata o los testículos. O sea, esto va a ser muy importante, alguna masa. También vamos a tener algunos bultos en las ingles que pueden presentarse la dispersión del tumor del pene o linfadenitis de chancroides, sífilis o linfogranuloma venéreo. Las masas indoloras en el contenido escrotal son comunes e incluyen hidrocele y varicocele, espermatocele, epidimitis crónica, hernia y tumor testicular. Vamos a tener también el edema, que va a ser en las piernas. Esta puede deberse a alguna compresión de las venas ileicas debido a metastasis linfáticas de cáncer de próstata. Otro van a ser la eyaculación hemorrágica, que esta va a ser la inflamación de la próstata o las vesículas seminales, que pueden causar alguna hematospermia, Y la ginecomastia, que esta va a ser común en hombres de edad avanzada, sobre todo aquellos que tomaron algún estrógeno para el control del cáncer prostático. También se observa en relaciones con cariocarcinoma y tumores de células intersticiales y células de Sertoli en los testículos. Y por último vamos a tener los trastornos sexuales en los hombres, que aquí vamos a tener regularmente los hombres se van a quejar de trastornos sexuales en cuestión de que ya sea por menor calidad de dirección o pérdida prematura de la misma, ausencia de eyaculación prematura o pérdida de líbido. En las mujeres van a presentar el síndrome de cistitis psicosomático, que casi siempre admiten que tienen una vida sexual poco feliz. Y esto se va a presentar a menudo con poliacuria o dolor vaginal o uretral un día después de un acto sexual incompleto. Mencionaba que muchas de ellas reconocen la inadecuación de sus experiencias sexuales como una de las causas de las molestias urológicas. Por eso es un síndrome de cistitis psicosomático. Listo. Bueno, ahora ¿le regresas, por favor? Ahora vamos a empezar a hablar de el llenado de la historia clínica. Y pues como ya hemos visto desde antes, desde PROPE, pues siempre hay que iniciar con los datos personales, el motivo de consulta o internación en caso de que así lo sea, antecedentes de enfermedades actuales, de heredofamiliares, antecedentes personales, el estado actual, donde se integra el examen físico, que sí vamos a hablar también ahorita. Y ahí sigue lo que vamos a ver en las próximas clases, que son los estudios complementarios laboratorios, el diagnóstico presuntivo, tratamiento y definitivo.
Le das a la que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los datos personales, estos tienen importancia porque pues siempre nos van a orientar hacia ciertas patologías. En cuanto a la edad, pues siempre van a haber ciertas patologías orientadas a adultos o a pediátricos. Por ejemplo, un pediátrico que tenga como lesiones recurrentes puede ser de que hay alguna malformación congénita. En cambio, si es un paciente ya de edad avanzada o ya adulto y tiene también estas infecciones recurrentes, ahí pues no sería algo congénito, sería más bien algo adquirido. O en cuanto al sexo, por ejemplo, alguna patología que está orientada como la pérdida de orina sería más en pacientes femeninos. En cambio, en pacientes masculinos podría ser más como patologías que nos estén arrojando obstrucciones, como todas las que ya mencioné ahorita mi compañera. Y en cuanto a profesiones, también influye mucho la profesión. Por ejemplo, el libro mencionaba que puede haber más probabilidad de cáncer de vesical en pacientes que trabajen con colorantes o creo que mencionaba como industrias así alimenticias. O, por ejemplo, mencionaba que desollida, hay como los que limpian el hollín, que en ellos se daba mucho el cáncer escrotal, me parece que mencionaba. Entonces, pues siempre, aunque sean como que se pueden pasar de largo, pues sí nos orientan también desde un inicio, desde los datos personales. ¿Le das a lo que sigue, por favor? No sé qué se trabó. Sí, ya, pero todavía no. ¿A los demás ya les cambió o solo es a mí al que no se le mueve? No, sí. No, No. siguen no la cambia. manera positiva. Siguen la misma. Bueno, si quieren. A ver, deja el cambio de positivo. Igual, si está ya. quieres. Mira, ya cambió. Bueno, le das una para atrás, creo. Sí, una o dos. Sí. Una nada más, creo. En la mía sí dice motivos de consulta, pero aquí Ahí no. está. Ahí está. Sí. Después de los datos personales, vamos a pasar a hablar de los motivos de consulta, donde aquí pues siempre hay que preguntar al paciente cuál es el motivo de la consulta o por qué vino, pues sí, por qué vino aquí o por qué está internado. Pero pues en estos casos sería más bien por consulta. Casi siempre va a ser el dolor, el síntoma que hizo que el paciente llegue a consulta. Normalmente se esperan a que ya haya un dolor para ir, pero también pueden ser alteraciones en la orina o en la micción, o también incluso, como mencionaba también ahorita al final Sofía, disfunciones sexuales o fertilidades o andrológicas. Ya una vez que sepa, aquí sí está bien. Incluso también pueden llegar, no es tan común, pero pueden llegar nada más por prevención, porque van a hacerse nomás chequeo. Y si quieres dar a la que sigue, ¿estaba bien? No sé qué otra vez se trabó, ¿verdad? Ok, ahí está. Ya una vez que sepamos, sí, está bien, vamos a pasar a los antecedentes de la enfermedad actual, donde tenemos que empezar a preguntar, primero que nada, la cronología. Desde cuándo está sufriendo este padecimiento y si ha permanecido o como que el paciente puede referir que dejó de presentar, luego volvió o algo por el estilo. De aquí pasamos a los signos y síntomas como tal, que son pues todos los que ya nos mencionó ahorita mi compañera Sofía. Igual el tiempo aquí también hace referencia a cuándo se presentan, cuándo no, y
Y sí, más que nada también, por ejemplo, puede ser tiempos de, como lo de nicturia, que es en la noche y así. Y como les mencionaba, normalmente el síntoma que los trae consulta casi siempre va a ser el más común, el dolor o la distensión. Aquí hay que empezar a hacer la anamnesis del dolor, que sería cuándo aparece, desde cuándo apareció, la locación de este dolor, en qué zonas está, si se irradia o no. ¿Le das a la siguiente, por favor? La intensidad, que esta pues ya la hemos visto también desde propio varias veces, que si en las escalas del dolor las EVA, en el caso de pediátrico pues serían las de las caritas, que es más fácil que los niños pueden identificar, o también les puedes poner la que está hasta arriba ahí, que es una línea nada más, y que ellos indiquen así como, de aquí es ningún dolor, aquí es más, y como por dónde irías tú, o escala de números, o de descriptiva, que es como la de abajo. ¿Le das a la que sigue? Asimismo, vamos a investigar el carácter del dolor, si es tipo cólico, punzante, lacinante. También vamos a ver su irradiación, que puede que haya ido a lumbar, a genital, al abdominal. Y vamos a ver si este dolor tiene atenuantes, ya sea por medicamentos o que cierta postura le disminuya el dolor o que le aumente el dolor, o bien que quedarse quieto sin movilizarse también le ayuda a disminuir el dolor. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahí nada más era que aparte del dolor, pues otros signos que pueden llevar al paciente a consulta serían entre los más comunes, pues los que ya vimos ahorita, los irritativos y los obstructivos. Bueno, entonces ya los mencionaron, pero pues son poliaquiuria, nicturia, disuria, urgencia urinaria, tenedor vesical, todos estos son los que a veces también pueden hacer que el paciente llegue a consulta, aunque sí, pues en todos lados hemos visto que aunque los pacientes presenten esto, puede que lo tengan durante mucho tiempo y hasta que no empiecen a tener dolores ya llegan a consulta. Otros que puedan hacer que el paciente llegue a consulta, dale a la que sigue, por favor. Otros que puedan hacer que el paciente llegue a consulta son igual las alteraciones de la orina, que estas entran más en laboratorio, pero aquí se menciona porque igual el paciente a veces llega y el motivo de consulta, no, pues que el color de mi orina cambió o está teniendo un olor más fétido o incluso un olor fecaloide. O estoy viendo que tengo cierto sedimento, bueno, no te dirían sedimento, pero te dirían como que cierta contenido en mi orina o en caso ya pues hematuria, ¿no? Y ya lo que sigue. A mí ya me cambió, pero ustedes todavía no, ¿verdad? No, no me ha cambiado. No, siguen la misma. Ahí. También tenemos que investigar los antecedentes heredofamiliares del paciente, dado que vamos a tener enfermedades que van a tener ciertos componentes hereditarios, como lo van a ser pues el cáncer de próstata o algunos tipos de otras enfermedades, pero no debemos solo basarnos en esas, sino también no olvidar preguntar las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, la hipertensión, o también alguna patología neurológica que tenga algún familiar del paciente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y asimismo, también debemos de preguntar antecedentes personales, ver si este paciente ha sufrido alguna cuenta con malformaciones congénitas, ya sea urinarias o genitales, si ha tenido antecedentes de infecciones urinarias, algún cólico renal, litiasis, varicocele, orquitis, enfermedades como la tuberculosis, o bien si tiene antecedentes de alguna intervención quirúrgica.
o de consumo de tabaco, drogas o fármacos que pueden llegar a ser de interés para nosotros poder llegar a un diagnóstico. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ya le cambié, no creen que no estoy aquí. Gracias. Bueno, buenas tardes compañeros, doctor. Mi nombre es Alfredo. Voy a continuar con el tema de la exploración física. Espera, a ver, me falta. Es que se pasó. Perdón. Perdón. ¿Le regresas uno? Es que yo tengo aparatos y sistemas, no sé por qué aparece exploración física. Y es que como mi hermana también está en... me roba el internet. Es una anterior a exploración física. Ok. Ay, una después de esa. Ahí. Muy bien. También no debemos de olvidar dar una debida descripción de las características semiológicas por aparatos y sistemas. Aquí debemos de presentar especial atención en lo que es el aparato urogenital. Tenemos que ver componentes de lo que es la orina, si es posible se debe ver orinar al paciente, verificando la amplitud del chorro miccional, su proyección, si tiene continuidad. Tenemos que hacer orinar al paciente en un vaso para verificar la transparencia normal, el color, ya que este puede llegar a cambiar dependiendo de las enfermedades, como lo mencionó ahorita mi compañera. También tenemos que verificar lo que son los riñones y uréteres. Se debe hacer constar las características de la piel regional, si tiene rubor, temperatura, si tiene fluctuación. La, la palpación renal, esta tiene que ser debidamente cuidadosa, ya que muchas veces el dolor va a hacer que el paciente se mueva, se quite y no nos va a permitir pues una buena inspección. También no debemos de olvidar revisar inspeccionar lo que es la vejiga. Esta va a ser valorada por lo que es la inspección, palpación y percusión de lo que es el hipogastrio. Tenemos que, como mencionó ahorita el doctor, la presencia de un globo vesical va a obligar a pensar que puede haber alguna obstrucción o retención urinaria. Es por eso que no debemos olvidar revisar lo que es la vejiga. También la uretra. Esta se va a dar por lo que es la inspección. Se verá pues la situación del meato, su calibre y presencia de formaciones en lo que es su interior. Lo que es el escroto, se tiene que dar una inspección de lo que es la piel, puede mostrar un borramiento de los pliegues o esto puede ser por algún aumento del tamaño, algún enrojecimiento, lesiones, así que tenemos que prestar especial atención. También vamos a verificar lo que son los testículos. Esto se va a dar por medio de lo que es la palpación testicular. Se hará tomando lo que es la glándula entre los dedos anular y medio de ambas manos y vamos a palpar con lo que es el pulgar y el índice que van a quedar libres. Aquí debemos de verificar su tamaño, su consistencia, así como la presencia de zonas induradas. Y también tenemos que verificar que si estos están ausentes, vamos a buscarlos en lo que es la región inguinal por una posible, por la criptorquidia. Debemos de verificar lo que es el epidídimo, que se va a investigar por medio de lo que es la palpación. Tenemos que ver su ubicación, si es, está posterior, el estado de lo que es la cabeza, el cuerpo, la cola, su grosor y su sensibilidad. Lo que es el deferente, tenemos que, aquí esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer rodar lo que es el cordón entre los dedos y se va a valorar su calibre y su sensibilidad. También vamos a valorar lo que es el pene.
podría ser por medio de la va a ser por medio de la palpación y nos va a ayudar a detectar zonas perdón, induradas de lo que es el glande o los cuerpos cavernosos. Y otra parte muy importante que nunca debemos de olvidar va a ser la próstata, que esta se va a evaluar a través de lo que es el tracto rectal, el cual se puede realizar en decúbito dorsal, en posición genupectoral o bien de pie, pero con el torso flexionado hacia adelante. Debemos de ser pues cuidadosos, ya que pues los pacientes no es algo que les agrade y muchas veces no van a permitir que se les haga este tipo de exploraciones. Tenemos que el tacto se va a hacer bimanual dentro de lo posible. No se debe forzar. Y con una mano vamos a ponerla en lo que es el hipogastrio. Aquí tenemos que verificar estos datos. Tenemos que ver en lo que es el estado del esfínter, si está tónico, hipotónico, hipertónico. Vamos a ver lo que es la ampolla rectal, si está libre o ocupada, por si tiene algún bolo fecal, alguna infiltración. El tamaño de ambos lóbulos, la presencia del surco medio o su borramiento, los límites, el estado de la superficie, si está lisa o si es irregular, la consistencia que normalmente se le describe como duroelástica, pero esta puede estar aumentada en forma de nódulo. Se tiene que ver también lo que es la sensibilidad. Normalmente la palpación pues no va a despertar un dolor en el paciente. Sin embargo, cuando tenemos alguna inflamación o algún proceso infeccioso, puede llegar a causar dolor, que es un dato importante. Y también tenemos que observar la temperatura de lo que es la próstata, que esta puede llegar a estar aumentada si el paciente está sufriendo por algún proceso inflamatorio. También tenemos que ver los reflejos, lo que es el reflejo bulbocavernoso, el cual se va a investigar excitando lo que es el glande y el clítoris al momento de pellizcarlos y con lo que se obtiene la contracción de lo que es el esfínter anal. Vamos a observar a verificar lo que son las vesículas seminales, que estas pueden palparse cuando son patológicas, ya sea por infección o infiltración, así que normalmente pues no se tiene por qué. La inspección también no solo es en el hombre, o sea, también tiene que estar en la mujer. Tiene que haber una inspección vulvovaginal. Aquí tenemos que tener especial cuidado en detectar lesiones en lo que es el meato uretral, palpar lo que es la uretra haciendo su expresión digital hacia lo que es el meato. Tenemos que verificar que no haya uretritis, divertículos. También se hará constar, muy importante, la presencia de lesiones verrugosas o ulcerosas en lo que son los labios o la vagina, así como de cistocele, la elasticidad o la infiltración vaginal, y también la presencia de trayectos fistulosos en lo que es el área. A la siguiente, por favor. Bueno, así ya la exploración física, mi compañera pues ya les dio una introducción. Esto va a ser un poco más detallado, tampoco así todo completamente, porque pues, sería muy extenso. Doctor, yo calculo que me van a faltar al menos unos 20-25 minutos. Faltan 15, no sé si quiere que inicie, de todos modos, lo dejamos. Iníciale, igual y terminamos. Pues muévele Perfecto. rápido ahí. Entonces, ya sabemos que un examen físico completo y detallado pues es un componente fundamental de cualquier historia clínica, de cualquier paciente con cualquier patología, sin excepciones. Pues este examen nos simplifica el proceso y nos brinda a nosotros como profesionales de la salud muchas herramientas para el correcto diagnóstico y un posterior tratamiento de los pacientes. ¿Le puedes dar, por favor?
Sí, Ya le cambié, pero se tarda. Dice observaciones generales. bueno, tenemos algunas observaciones generales antes de enfocarnos en la urología como tal. Ahorita que cambie, pues ya vamos al parejo. Primero que nada, pues la inspección visual del paciente. Desde que va entrando al consultorio ya podemos ir revisando la edad aparente, si viene por su cuenta, le acompaña a alguien, alguna deformidad evidente, etcétera, etcétera. En la piel podemos buscar, por ejemplo, ictericia o palidez. Vamos a evaluar también el estado nutricional. Se menciona que una caquexia suele ser un signo de neoplasia maligna, mientras que la obesidad puede ser producto de trastornos endocrinológicos, al igual que la ginecomastia. Ya que está más cerca del paciente, ya que se sentó, pues observamos si hay por ejemplo, edema de miembros inferiores o ya más específico, un edema de genitales, que usualmente están asociados a una descompensación cardíaca o insuficiencia renal, por ejemplo. También menciona la literatura que en todas las neoplasias urogenitales, podemos encontrar adenopatías supraclaviculares, como en el cáncer de próstata y de testículo, o adenopatías inguinales en carcinomas de pene o de uretra. Esto es lo general, como les menciono. Todavía no llegamos a un examen físico del aparato urogenital como tal. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Es que se congeló los slides. ¿Ahí la pueden ver? Ahí estás ya. Lo voy a hacer así porque se estaba batallando mucho con el otro. Bueno, espero que se alcance a ver bien. Esta es la diapositiva que les acaba de mencionar. Buscar en piel, ictericia o palidez, el estado nutricional, ginecomastia y adenopatías supraclaviculares o adenopatías inguinales. En el resumen de lo que les acabo de mencionar. ¿Me puedes dar, por favor? Ahora sí, en temas más específicos, ya exploración física de urología como tal, veremos primero los riñones. En un adulto normal suelen ser muy difíciles de palpar debido a su posición debajo del diafragma y las costillas, además de los músculos que los cubren tanto por delante como por detrás. Se menciona que en mujeres delgadas e infantes puede palparse el polo inferior del riñón derecho durante una inspiración profunda, pero en hombres generalmente, claro que hay excepciones, hay más resistencia por el tono muscular abdominal, por lo que no es muy común poder palparlos. Les comenté que es el riñón derecho el que se puede llegar a percibir en una inspiración profunda. ¿Por qué no el izquierdo? Porque el derecho está situado unos centímetros más abajo que su contralateral, debido a la posición del hígado. Así que el izquierdo, a menos que esté muy agrandado o desplazado, pues va a ser raro que podamos llegar a sentirlo. Aquí les puse una imagen que tanto en el libro de Campbell como en el libro de Smith, que les habíamos comentado que fueron los que nos basamos, señalan como el mejor método para la palpación de los riñones. Si le pide al paciente que se acueste boca arriba, de cúbito supino, elevamos uno de los riñones con una mano en el ángulo costovertebral. En el caso de esta imagen, pues es la mano izquierda, y con la otra presionamos firmemente sobre la cara anterior del abdomen, justo debajo del reborde costal, al tiempo que le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda. Al momento de la inspiración máxima es cuando vamos a poder palpar ese polo inferior. En recién nacidos... Perdón que te interrumpa, Alfredo. ¿Tienen clase después? Yo no sé mis compañeros. Yo no. solo tengo que ir al trabajo, pero puedo ir escuchando mientras manejo. Sí, yo sí tengo clase ahorita a las 5. ¿Perdón? Yo sí tengo clase ahorita a las 5. Ok. Bueno, es que la indicación es que si al menos uno tiene clase, o sea, tenemos que suspender la clase
a donde nos quedamos. Y continuar. Entonces, yo creo que mejor vamos a continuar en otra clase. Entonces, yo creo que vamos a tener que esperar un poco, o sea, para que no haya problemas con sus maestros. Es un tema, pues, un poquito largo. Tuvimos interrupciones de parte de la tecnología, interrupciones, pues, de parte mía para aclarar. Obviamente, pues, son cosas que escapan de nuestro poder, pero bueno. Vamos a terminar la clase el próximo jueves. Ya creo que faltan como unas, ¿qué? 7 diapositivas, 8. Más o menos. Más o menos. Pero bueno, es algo importante, ¿no? O sea, lo de la exploración física ya como tal. Entonces, miren, hacemos esto. El próximo jueves terminas, Alfredo. ¿De acuerdo? Terminas. Y el equipo 3 empieza su tema. Al menos ya empezar. Sí, ya. Terminas tú, hacemos las últimas aclaraciones y al menos comenzamos la siguiente parte, o al menos lo primero del siguiente tema, que en ese caso sería laboratorio, ¿no? Si no me equivoco, ¿verdad? Sí, exámenes de laboratorio. Al menos empezamos, ¿no? Pero sí, ahorita tuvimos varios detalles técnicos y bueno, de mi modo, la idea sería haber terminado, pero tampoco sí, la indicación de la coordinación es que les dejemos por lo menos unos 5 minutos de espacio para que puedan, pues, ir al baño, no sé, y esas cosas, y puedan conectarse a tiempo con sus otros maestros, ¿no? Así que los que tengan clases, si al menos hay uno que tenga clase, o sea, tenemos que suspender, pues. Estamos atados en ese sentido. ¿Sale? ¿Dudas, muchachos, hasta ahorita con el tema? Muy importante, se lo menciono, lo de la semiología, ¿no? Es algo sumamente importantísimo, que aprendan muy bien a diferenciar cuando es un dolor renal, un dolor ureteral, un dolor vesical, un dolor prostático, porque eso les va a dar mucha pauta para los diagnósticos diferenciales y diagnósticos clínicos que hagan en el caso de pues, urología, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si no hay dudas, nos vemos el próximo jueves, igual, 3 de la tarde. Terminamos con Alfredo y equipo 3. Iniciamos con el tema del laboratorio. ¿Va? Vale, Doc. Bueno. Muy bien. Gracias. Tengan buena tarde. Gracias, doctor. Hasta luego.